Mira, así que vamos a aprovecharlo al máximo. Muy bien, vamos entonces a empezar nuestra segunda lección. La segunda lección sigue siendo la introducción a la Segunda Confesión Bautista de Fe de Londres. Estamos analizando al lector juicioso e imparcial, la carta introductoria de la Confesión de Fe, para poder entender un poquito su contexto, su espíritu, la forma en la que fue hecha. Hemos visto en primer lugar en la primera lección el contexto histórico, que es parte del primer párrafo, la primera parte de esa carta introductoria. Pero ahora vamos a encontrar algo muy desafiante, que es los párrafos 2 al 4, que son el método y la forma de la confesión de fe. El método y la forma. Yo otra vez voy a leer lo que tenemos aquí, después párrafo 2 hasta el párrafo 4. Recuerden que los párrafos no están numerados, solamente lo hago imaginariamente, pero ustedes pueden numerarlos allí para que pueda ser más fácil de estudiar o de repasar. Dice en la carta introductoria: ya que nuestro método y forma de expresar nuestro sentir en esta confesión sí se diferencia del anterior, aunque la sustancia del asunto es la misma, les impartiremos libremente la razón y ocasión de la presente. Algo que nos convenció grandemente de emprender esta obra fue no solo rendir cuentas en todo a aquellos cristianos que difieren de nosotros acerca del tema del bautismo, sino también el provecho que de ello podría obtenerse para aquellos que no tengan ningún informe de nuestras labores. En su instrucción y establecimiento de las grandes verdades del Evangelio, en el entendimiento claro y fe estable, lo cual concierne más directamente a nuestro confortable caminar con Dios y fructificación delante de Él en todos nuestros caminos. Por lo tanto, concluimos que era necesario expresarnos más plena y distintivamente, además de escoger el método que fuera más comprensible para aquellas cosas que concebimos, a fin de explicar nuestro consenso general y nuestra creencia en estas cosas, y no hallando defecto alguno con respecto a esto en aquel método que fue elegido por la Asamblea, es decir, la Asamblea de Westminster, y después de ellos elegido por los de la senda congregacionalista, es decir, la Declaración de Savoy, decidimos con ánimo pronto que es mejor conservar el mismo orden en nuestra presente confesión, mas cuando observamos que aquellos mencionados de último escogieron en su confesión, por razones que parecieron de peso tanto a ellos como a nosotros, no solo expresar sus pensamientos con palabras coincidentes en su significado con las de los primeros, concernientes a todos aquellos artículos en los que estuvieron de acuerdo, sino también hacerlo en su mayor parte sin ninguna variación de los términos. De igual manera concluimos que es mejor seguir su ejemplo de hacer uso de las mismas palabras junto con ambos en estos artículos, que son muchos, en los que nuestra fe y doctrina es la misma que la de ellos. Esto hicimos tanto más abundantemente para manifestar nuestro consenso con ambos en todos los artículos fundamentales de la religión cristiana, así como con muchos otros cuyas confesiones ortodoxas han sido publicadas al mundo en nombre de los protestantes en diversas naciones y ciudades. También para convencer a todos de que no tenemos ansia alguna de atascar la religión con nuevas palabras, sino que con ánimo pronto consentimos en esa forma de las sanas palabras que, en consenso con las Santas Escrituras, ha sido usada por otros antes que nosotros, declarando por este medio ante Dios, los ángeles y los hombres, nuestro cordial acuerdo con ellos, en esa sana doctrina protestante que, con evidencia tan clara de las Escrituras, ellos han aseverado. Ciertamente, algunas cosas han sido añadidas en algunas partes, algunos términos han sido omitidos y unos pocos han sido cambiados. Pero estos cambios no son de una naturaleza de la que no necesitamos dudar, pues no habrá ninguna acusación o sospecha de no sanidad en la fe por parte de los lectores de la misma contra ninguno de nuestros hermanos por cuenta de estos cambios. Párrafo siguiente. En aquellas cosas en las que diferimos de otros,
nos hemos expresado con toda franqueza y claridad, para que nadie pudiera albergar celos de que escondemos algún secreto en nuestros corazones del cual no quisiéramos que el mundo se enterara. Pero esperamos haber cumplido también esas reglas de modestia y humildad que harán inofensiva nuestra libertad con respecto a esto, incluso para aquellos cuyas opiniones son diferentes de las nuestras. Sí, pensando en el contexto, ¿se acuerdan lo que pasaba con la primera confesión, verdad? La escribieron y dijeron, ellos dicen eso. Realmente ellos no creen eso es mentira. Eso es solo para que... No. Esto lo confesamos delante de los hombres, de los ángeles, de Dios. Y lo que estamos diciendo es verdad. Y lo hemos dicho con franqueza para que todos sepan. No estamos tratando de ocultar nada. Eso es lo que presenta. Luego dice, también hemos tenido el cuidado de colocar textos de las Escrituras en el margen para la confirmación de cada artículo de nuestra confesión, labor en la que nos hemos esforzado meticulosamente para seleccionar aquellos textos que sean más claros y pertinentes para probar lo que aseveramos. Nuestro deseo más ferviente es que todos aquellos a cuyas manos llegue esto, sigan ese ejemplo de los nobles berianos, que nunca puede ser recomendado lo suficiente, quienes escudriñaban diariamente las Escrituras para ver si las cosas que les predicaban eran así o no. Muy bien, déjenme mirar si es correcto. Es aquí, párrafos 2, 3 y 4, es lo que hemos leído. Aquí está el método y la forma. Yo quiero, sin despegar lo que estamos mirando, quiero que tengas la carta ahí delante de tus ojos, pero ahora quiero que veas el bosquejo que he preparado para ti y vamos considerando algunas cosas clave que aparecen aquí. He dividido esta segunda parte en 4 cosas importantes. La primera tiene que ver con la relación que tiene esta segunda confesión con la primera. Inevitablemente hay que hablar de eso porque ellos hablan de eso allí. Dicen que tienen una coincidencia en la esencia, pero que es diferente en la extensión y en la claridad, y vamos a hablar un poquito de eso. En segundo lugar, también quiero que hablemos de las fuentes primarias. Ellos hablan allí de cuáles fueron las fuentes que utilizaron para poder presentar esta confesión de fe. A mí me da chiste a veces, ustedes saben que en internet estamos llenos de memes cristianos, ¿verdad? Y entonces aparece en una caricatura uno haciendo el examen bien concentrado y el otro como que le quiere copiar. Y entonces el que está haciendo el examen concentrado dice Confesión de Westminster. Y el que está queriendo copiar es Segunda Confesión de Londres. Confesión de fe. Como si fuera una especie de falsificación. Pero vamos a explicar que esto realmente, lejos de ser un defecto, es una virtud. Una virtud que tenemos que entender en su contexto. Quiero también mostrarles, en tercer lugar, los aspectos de la edición. Me encanta esta carta introductoria porque ellos te explican, mira, hay cosas que las dejamos igualitas. Hay otras que hicimos ciertas añadiduras. Hay algunas que quitamos. Ellos te lo dicen, no tienes que ir a buscarlo en ningún lado, ni compararlo. Ellos lo dicen. Y hay explicaciones que espero ser muy claro porque esto te va a ayudar en tu propia hermenéutica de la confesión de fe, si podemos usar esa expresión, ¿verdad? Porque vas a poder mirar que a veces uno podría hacer toda una idea basado en un argumento mal puesto. Y eso es lo que quiero mostrarte para poder tener ese cuidado. Pero en último lugar, vamos a también dedicar unos minutos a hablar de los textos de prueba. Y vamos a mirar, porque ellos lo citan allí. Hemos usado, y usa la palabra meticulosamente. ¿Qué significa eso? Mira, los textos que están allí no fueron puestos rápido. A ver, rápido, que ya me toca mandar esto. Escribe ahí, ¿cuál? Juan 3:16, ponlo ahí. Se sentaron a estudiar y analizar el caso. Y cuando tú tienes un texto de prueba, es algo mucho más profundo que simplemente, mira, ahí se usa también la misma palabra que yo estoy usando. No. Hay algo más grande allí. Y quiero mostrarte también eso, esperando que sea de ayuda. Así que consideremos en esta lección estas 4 cosas con respecto al método y la forma de nuestra confesión de fe. En primer lugar, hablemos de la relación con la primera confesión bautista de fe de Londres. Quiero que veas en la carta introductoria, quisiera que la tengas ahí delante de tus ojos. En la carta introductoria, nosotros podemos ver aquí algunas cositas. Yo voy a compartir aquí esto en mi pantalla. Déjenme ver si esto se traspasa por acá.
apareció? Ajá. Sí. Ya sé qué voy a hacer. Vamos a hacer mejor esto. Voy a hacer así. Muy bien, ustedes ven lo que yo veo, ¿no? Muy bien. Entonces, hemos visto ya el primer párrafo, estamos en el segundo, y vamos a considerar, o estamos tratando de mirar aquí, lo que tiene que ver con la relación con la primera confesión bautista de fe de Londres. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? Dice, ya que nuestro método y forma de expresar nuestro sentir en esta confesión, ellos confiesan, sí se diferencia del anterior. ¿En qué? Vamos a mirar esas diferencias, aunque también ellos hablan de que la sustancia es la misma. ¿Cuáles son las cosas en las que hizo? Bueno, ellos quisieron profundizar mucho más en los detalles y en cierta claridad que ellos le querían dar a esta segunda confesión de fe. Así que yo he puesto ahí en tu bosquejo, si tú lo tienes ahí a la mano, el hecho de que ellos hablan de la misma sustancia. La misma sustancia. ¿Qué significa esto de que tienen la misma sustancia? Es lo que dice claramente el párrafo. Hermanos, si tú lees el libro de Renihan de Confesando la Fe en 1644 y 1689, que ya lo hemos mencionado, al final él presenta algunos argumentos o conclusiones en la que él muestra que las dos confesiones no cambian su contenido. Es decir, piensa en esto, ¿qué cosas tiene la confesión de 1689? Si nosotros podríamos mirar 4 cosas si pudiéramos resumir el gran contenido de nuestra confesión de fe. Número 1, tiene doctrina ortodoxa. ¿Qué significa doctrina ortodoxa? Es la fe cristiana lo que hace que una persona sea cristiana en su fe de un sentido ortodoxo o no. La Trinidad, la deidad de Cristo, la persona del Espíritu Santo, el regreso de Cristo en gloria. Alguien ha dicho, es lo que se resume en el credo de los apóstoles. Eso es lo que es la doctrina fundamental. La doctrina fundamental ortodoxa, ¿verdad? Eso está claramente en la segunda confesión de Londres y yo quiero darte esta tarea para tus estudios personales. Compara la primera confesión de fe de Londres y mira qué dice sobre la Trinidad. De hecho es preciosísimo la forma en la que explican la doctrina de la Trinidad, lo que hablan sobre la deidad de Cristo. Todos estos aspectos los encuentras claramente en la primera confesión también. Ahora, en la segunda los tienes mucho más amplios, mucho más detallados, pero en la primera tú los encuentras con mucha claridad también. Ahora, tienes no solamente doctrina ortodoxa, también en la confesión de fe, tú puedes decir, la segunda confesión de fe también es reformada. Por supuesto que sí. ¿Qué contiene la doctrina reformada? Mira, el principio regulador de la adoración, la sola escritura, las doctrinas de la gracia o todo lo que tiene que ver con la salvación por la elección soberana de Dios, la vigencia de la ley en la vida del creyente como una regla de vida. Todo eso son aspectos de la teología reformada que está en nuestra confesión de fe. Eso también puedes rastrear, sin duda, no en todos los detalles que están en la segunda confesión, pero los puedes ver con claridad en la primera confesión. ¿Por qué? Porque la sustancia no cambia. Cambia el espacio, la amplitud, el desarrollo, pero déjame usar un ejemplo muy sencillo. Es un arbolito de naranja que lo ves recién salidito de su vivero y después lo ves mucho más crecido y dando fruto en la segunda confesión de fe. La primera es como si vieras ahí, claro, el arbolito es el mismo en esencia, pero no está en el mismo desarrollo. El espacio ciertamente es parte de eso. La primera confesión de Londres tiene 53 párrafos en su edición del 46, 52 en su edición del 44. Pero nuestra confesión de fe, la segunda, tiene 160 párrafos. Cada artículo de la primera confesión de fe es casi como si fuera un párrafo de la segunda. Y esta tiene 3 veces más el espacio y la longitud de lo que tiene la primera. Y es una cosa que evidentemente va a dar mucho más detalles. Así que hay una diferencia en espacio, en claridad, en argumentación, pero nunca te olvides, no en esencia. No en esencia. Y te vuelvo a repetir, te desafío a que hagas un estudio
toma la primera confesión de fe y mira lo que hay. Entonces, te he dicho que hay 4 cosas en la Confesión de Londres, la segunda. Doctrina ortodoxa, doctrina reformada, doctrina congregacionalista con respecto a la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que encuentras? Las iglesias son independientes, la autoridad de los pastores, la libertad de los miembros, la asociación libre entre iglesias de la misma fe y práctica. Esas 4 cosas las encuentras preciosamente descritas en la segunda confesión de fe, pero en la primera también las encuentras. Mucho más reducida, mucho más sintetizado, pero lo encuentras con claridad también. Y finalmente, no solo doctrina ortodoxa, reformada, congregacionalista, también tienes doctrina bautista. Y de hecho, tristemente, lo único bautista que hay es el bautismo del creyente y nuestro entendimiento pactual, que de hecho es muchísimo, pero es poco, y eso es a lo que ellos se refieren en la carta. Nuestro acuerdo con ustedes es grandísimo. Lo que estamos de acuerdo son muchísimas cosas. Hay cosas en las que estamos en desacuerdo y hemos sido claros, pero lo que estamos de acuerdo lo hemos dejado casi como ustedes lo escribieron. Así que eso muestra un corazón que está detrás de nuestra confesión de fe. Muy bien, así que eso es lo que podemos afirmar con respecto a las mismas sustancias, pero también la diferencia tiene que ver no con sustancia, sino con extensión y con claridad. No puedes argumentar de la misma manera si tienes solamente un párrafo que si tienes 10 para hablar de la misma doctrina. Así que evidentemente hay una diferencia por la extensión y la claridad. Así que eso es bien importante. En segundo lugar, las fuentes primarias. Quiero que mires conmigo lo que encontramos aquí. Después de presentar todo esto, dice, hablando del método, dice, y no hallando defecto alguno, miren aquí la pantalla, con respecto a esto, en aquel método que fue elegido por la asamblea y después de ellos elegido por los de la senda congregacionalista. ¿Qué significa esto? Esta frase es, cuando habla del método, es la manera en la que los presbiterianos y la que los congregacionalistas presentaron su fe. Déjenme hablar aquí un minutito y les ruego una buena paciencia aquí conmigo, porque es importante entender algunas diferencias. ¿Por qué es clave que nosotros entendamos las fuentes primarias de donde sale nuestra confesión de fe? Como les dije hace un momento en forma de chiste, no es una copia mal hecha de gente incapaz que lo único que le quedó fue copiar. Y lo que hicieron por su cuenta lo hicieron mal, dirían algunos presbiterianos. Realmente hay una virtud en copiar tal como ellos lo presentaron, y es esta la virtud. No encontramos defecto en eso. ¿Sabes? Se requiere humildad para poder decir, lo que ellos hicieron, lo hicieron bien. ¿Para qué me voy a poner a hacer algo diferente? ¿Para qué me voy a poner a poner o a indagar con nuevas palabras? Si lo que ellos dijeron está absolutamente bien hecho. Así que lo que vamos a hacer es lo mismo que hicieron los congregacionalistas. Atención, ¿qué hicieron los congregacionalistas? Y por cierto, quizás aquí te suenen algunos nombres importantes. Se cree que el editor de la Declaración de Saboya, que es la Declaración de los Congregacionalistas, fue una edición de la Confesión de Westminster hecha por el mismísimo John Owen y por Thomas Goodwin. Estamos hablando de que eran teólogos congregacionalistas del nivel más alto que hay. Ellos toman la Confesión de Westminster. Quiero que te imagines el ejercicio. Toman esta confesión y quiero repetirte la importancia que tiene esta confesión. Se reúne la Asamblea de Westminster en el año 1643 hasta el 47 para poder elaborar una confesión de fe que tiene algunos propósitos importantes. Esto más adelante te voy a explicar por qué es bien importante. Pero escucha esto. ¿Te acuerdas la historia que te conté de Inglaterra? ¿Te acuerdas la mala fama de su reforma? Ellos siempre vivieron con ese fantasma encima. Ustedes no son verdaderamente reformados. Ustedes lo que tienen es un capricho. Lo que ustedes tienen es un catolicismo disfrazado. Siempre con eso había una necesidad bien importante. Si ellos querían guardar su testimonio delante de las otras iglesias reformadas, ellos debían reformar su iglesia. Y para reformar su iglesia también tenían que reformar la eclesiología.
Solo un paréntesis, perdónenme, no puedo dejar de decir esto. Eso es una de las cosas vitales de la Asamblea de Westminster, la eclesiología. Por eso las llaves del reino de los cielos de John Cotton le hizo temblar el piso a la Asamblea. Porque lo que presentó John Cotton era algo que ya no era el muñeco de paja que ellos señalaban. Ustedes son democráticos. Cuando pusieron sobre la mesa el concepto congregacionalista, que abrazaban hombres como Owen y como Goodwin, eso hizo mover y crear un cisma entre algunos por causa de la eclesiología. Pero eso es otro tema. Ellos querían reformar la iglesia. Su eclesiología tenía que reformarse. Entonces hacen la Asamblea de Westminster con dos propósitos principales. La primera, poder convocar a los mejores teólogos de esos días, del Reino Unido y de otros lugares, para que vengan y juntados por muchas semanas y meses y años, tuvieran o dejaran y dieran a luz el documento reformado más importante de la historia. Y quiero decirles algo, y lo lograron. Eso fue lo que hicieron. Fue discusión tras discusión por meses y años para tratar de dejar lo que después fue la Confesión de Westminster. Pero, en segundo lugar, no solamente reivindicar su nombre delante de toda la reforma, sino también por primera vez levantar una proclamación universal. Esto es lo que las iglesias reformadas creen. ¿Saben por qué? Porque hasta antes de la Confesión de Westminster lo que había era la Confesión belga, Confesión francesa, la Confesión italiana. Habían confesiones de fe de diferentes iglesias, diferentes grupos, pero eran nacionales, localizadas, y aunque tenían conexiones, no había una que generalice: esta es la fe reformada universal. Y eso es lo que Westminster llegó a hacer. Ahora, quiero que pienses, ¿por qué hombres como John Owen, con toda la capacidad, tomaron la confesión de Westminster y la editaron? ¿Por qué no hizo la suya propia? John Owen dio evidencia de que él tenía la capacidad de hacer eso y muchísimo más. Pero era parte de respetar y de considerar el gran valor que tenía esta asamblea, el gran valor de lo que se hizo. Toman la confesión y la editan. ¿Qué es lo que editaron? Si nosotros viéramos o hiciéramos un recorrido, déjame usar mi cuerpo para eso. Aquí está Westminster. Si habláramos nosotros de su entendimiento de la iglesia y de la teología pactual, ellos están aquí todavía con una visión muy errada de la conexión entre la iglesia y el Estado. De hecho, un dato interesante, cuando llegan los presbiterianos a América, ellos tienen que cambiar su confesión de fe. Porque los estados o las colonias no permitían una cosa donde el Estado tuviera que unirse con la iglesia. Había independencia. Y esa independencia tuvo que marcar la confesión de Westminster, y la edición que hay de los años 1700 es una edición donde cambia el capítulo que originalmente dice que está unida la iglesia y el Estado, y que se les ha dado las llaves y que las reparten de diferentes maneras, pero eso es lo que se enseña aquí. Hay una unión iglesia y Estado, y también un entendimiento del bautismo de infantes. Cuando tú vas a la confesión de Saboya, la declaración, es como si se pararan aquí. Ellos entendieron la eclesiología de la manera correcta. La iglesia y el Estado son dos ámbitos diferentes. Tienen que estar separados. Los ciudadanos de este país no pueden ser miembros de la iglesia. Tiene que haber algo que muestre que son miembros de la iglesia. Ese congregacionalismo es el que después nuestros padres también tomaron en eclesiología. Pero su teología pactual, todavía deficiente, hizo que ellos continuaran bautizando niños. Es una contradicción si te pones a pensar. Yo entiendo aquí, si el Estado y la iglesia están unidos, todo el que nace en Inglaterra debe ser miembro de la iglesia de Inglaterra. Y entonces, ¿cómo le damos esa ciudadanía? Bautizándolo. De hecho, eran uno de los grandes problemas de los bautistas particulares. Dicen, el doctor Brannigan siempre cuenta que está el acta de bautismo de Nehemiah Cox, uno de los padres bautistas particulares bien importante. El problema es que su papá era un pastor bautista también. Entonces lo que se cree es que era falsificada. Tú no podías ser ciudadano en Inglaterra si no te bautizabas, porque la iglesia estaba unida con el Estado. Ahora, yo entiendo aquí el bautismo de infantes si está unida la iglesia con el Estado. Ciudadanos de mi reino, ciudadanos de mi iglesia. El nacimiento y el bautismo debe ser la forma de ingresarlos a la ciudadanía. Pero cuando tú sales de eso y tienes una distinción entre los dos, ¿por qué seguirías bautizando infantes? Bueno,
su teología bautista, su teología del pacto. Les lleva a pensar que entonces en el pacto no son solo los creyentes, sino también los hijos de los creyentes, los que son parte de la iglesia. Hay muchas inconsistencias y por eso algunos decían que si John Owen hubiera vivido un poquito más, capaz se convertía en bautista. Si cambió del presbiterianismo al congregacionalismo, siendo lo que era, las llaves del reino de los cielos de John Cotton, le cambiaron su mente y por eso se hizo congregacionalista y muchas otras cosas más, seguramente hubiera podido, uno ya en el cielo es bautista hoy, pero hubiera podido quizás con sus estudios. De hecho dicen que él nunca escribió mucho sobre el bautismo de infantes, porque era como una doctrina que todavía seguía en la lucha, que es una inconsistencia. Ellos editan esta confesión y hacen la declaración de Savoy. Pero nuestros padres toman esta confesión de fe, editada por John Owen y Thomas Goodwin, y se crea la segunda confesión bautista de fe del hombre. Entonces, como el doctor Waldron ha dicho, esa es nuestra madre y esa es nuestra abuela. Esta es nuestra confesión de fe, pero tiene una herencia que viene conectada. Ahora, esto, hermanos, tiene una importancia grande. ¿Por qué? Porque esto muestra que nuestros padres realmente creían en que había una verdadera importancia en lo que ellos habían hecho. Ellos no pretendían ser los únicos, los primeros. Ellos dijeron, eso está bien hecho, eso es lo que vamos a tomar. Acuérdense siempre lo que estaba en la mente de ellos. Ellos querían ser recibidos, reconocidos por las otras iglesias, porque ellos no eran una secta, ellos no eran anabautistas. Ellos eran cristianos ortodoxos, reformados, pero que tenían algunas diferencias en ciertas doctrinas, no en las que estaban calumniando que ellos tenían diferencias. Así que esa es la identidad de estas fuentes primarias. Hablemos de la interacción que hay con estas fuentes primarias. ¿Cómo fue que se interactuó con ellas? Mira, aquí adelante, dice, decimos con ánimo pronto que es mejor conservar el mismo orden en nuestra presente confesión. Ellos afirman que mantuvieron el mismo orden. ¿Por qué? Otra vez, porque realmente ellos tenían un acuerdo con las doctrinas que se estaban presentando y tenían un acuerdo no solo en las doctrinas, sino en la forma en la que las habían presentado. Así que ellos mantienen los mismos capítulos. Cuando tú ya haces un estudio más profundo y comparas, te das cuenta que hay ciertas diferencias, son pequeñas. Por ejemplo, la Confesión de Westminster tiene, ¿quién sabe cuántos capítulos? ¿Cuántos tiene la nuestra primero? Empecemos por ahí. 32, muy bien. La de Westminster tiene 33. O sea, es una diferencia. No está el capítulo del Evangelio, que es el capítulo 20, no porque ellos no lo crean, eso fue una añadidura de nuestros padres. Entonces, el capítulo 20 no está, el capítulo 20 de ellos es nuestro capítulo 21. Pero luego ellos añaden 2 capítulos que tienen que ver con los sínodos y que tienen que ver con los magistrados y cómo funciona el tema de las sentencias eclesiásticas. Ellos unen nuestro capítulo 26, ellos le añaden 2 capítulos más para poder hablar lo que nuestros párrafos 5 al 15 dicen, y así. No quiero confundirlo, solamente quiero que vean que hay ciertas diferencias. Ahora, eso te muestra que son tan chiquitas esas diferencias, pero el orden completo lo mantuvieron a sí mismo. Hay cambios, hay cositas de las que vamos a hablar, pero el orden y la estructura principal la mantuvieron igualita. ¿Sí? Así que, ¿por qué? Porque ellos dijeron, lo que ellos hicieron está bien y nosotros creemos lo mismo que ellos. Cuando alguien iba a acusarlos de heterodoxos o de gente que no era sana en la doctrina, ellos podían decir, ven acá, abre tu confesión de fe en el capítulo 2. Mira lo que dice la mía en el capítulo 2. Es lo mismo, exactamente, porque creemos lo mismo que ustedes. Porque no hay diferencia en nuestra fe en estos aspectos. Sí diferemos en otras cosas, pero no en eso. Nosotros somos ortodoxos, reformados, al igual que ustedes. ¿Sí? Ese es el énfasis. Ahora, ellos utilizan también, no solamente dice el mismo orden, sino que también usan palabras coincidentes con el significado, tal como lo hicieron los primeros. Nota que esta es otra cosa que aparece en la carta. Ellos utilizaron no solo las palabras, no solamente el orden, sino también los términos y las palabras que se usaron en la primera. Vamos a notar en nuestro siguiente encabezado que sí hay diferencias,
pero vamos a notar que generalmente y de manera amplia ellos mantuvieron el mismo orden y los mismos términos. Otra vez, cuando alguien te diga, ¿por qué? Es porque nuestra confesión es una copia, es porque no podían nuestros padres, es porque creemos lo mismo y porque no hay necesidad de decirlo de otra manera si está bien dicho. Y nosotros no somos un grupo sectario que creemos que somos los únicos en el mundo. Nosotros somos parte de una gran herencia que viene con toda la historia de la iglesia, que viene con toda la historia de la reforma. Nosotros somos reformados y somos cristianos históricos. Eso es algo que tiene que ser reafirmado, sobre todo en nuestros días, que hay gente que le molesta un poco que nos llamemos bautistas reformados. Ustedes no son reformados. ¿Cómo que no? Muéstrame tu confesión de fe y vamos a hablar. Mira tu capítulo 19, mira el mío, es igualito. ¿Cómo que no soy reformado? Mira mi capítulo 22, mira el 21 tuyo, son igualitos. Eso muestra nuestra herencia. Somos cristianos históricos, somos reformados también. Muy bien, eso me lleva a las razones por las cuales ellos quisieron utilizarlo. Ellos lo dicen de una manera muy interesante en el párrafo. Estoy intencionalmente mostrándote cómo lo dice la carta introductoria, porque mi interés es que tú puedas después mañana ir a esa carta introductoria y tener tu mente, ya sé por qué dice eso, sé cómo está conectado. Mira lo que dice acá. Esto hicimos, me encanta porque ellos mismos se explican, no hay que ni estudiarlo mucho. Esto hicimos tanto más abundantemente para manifestar nuestro consenso con ambos en todos los artículos fundamentales de la religión cristiana. Pregunta para esta clase. ¿Quiénes son ambos allí? Saboya y Westminster. Muy bien. Los congregacionalistas y los presbiterianos, Saboya y Westminster. Muy bien. Nosotros coincidimos en todo lo que tiene que ver con los fundamentos de la religión cristiana. Por cierto, solo un paréntesis aquí. Hay algunos entre nuestras filas que dicen, tristemente, que no existen doctrinas secundarias, que todas son primarias. Eso no es lo que creían nuestros padres, porque ellos utilizan esta terminología. Si ellos dicen los artículos fundamentales de la religión cristiana, ¿cuál es la implicación inevitable con respecto a los otros artículos? Que no son fundamentales. Son importantes, son cristianos, son bíblicos, estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por ellos, pero no son fundamentales en el piso de la religión cristiana. Es decir, si tú los crees, tú eres mi hermano. Aunque bautices niños, aunque tengas una iglesia del Estado, tú eres mi hermano. No se olviden eso, porque eso es parte de nuestra herencia, una herencia que la podemos aprender fácilmente mirando esta carta introductoria. ¿Ok? Ahora, dice que quiere mostrar su coincidencia, dice no solo con ellos, sino también con todos esas confesiones ortodoxas que habían sido ya publicadas por el mundo, pero también dice, para convencer a todos de que no tenemos ansia alguna de atascar la religión con nuevas palabras. Me gusta muchísimo esa expresión. ¿Qué es atascar? Trancar, detener, dificultar, ¿sí o no? Eso, nosotros no queremos hacer eso. No que si yo digo esta palabra, pero tú dices esa, pero realmente al final no es lo mismo. Nosotros no estamos en eso. Lo que tú estás diciendo, eso es lo que creemos. Ahora, hay cambio en términos, pero ese cambio en términos, a veces, vamos a notar esto un poquito más adelante, tiene que ver con un deseo de aclarar, no de atacar, de hacerlo más sencillo, más digerible, a veces en el propio contexto en el cual ellos tenían que vivir. Así que esto es bien importante. Muy bien, eso me lleva a un aspecto importante de esta clase número 2, que es los aspectos de su edición. ¿Por qué quisieron editar la confesión de Savoy, la declaración de Savoy, y a su vez tomaron una edición de la confesión de Westminster? ¿Para qué? Ya hemos visto por qué tomaron la estructura y las palabras mismas. La pregunta es, ¿para qué quisieron editar? ¿O cuál es la explicación que ellos dan de los cambios? Quiero que te imagines. Viene uno de estos teólogos presbiterianos y toma la confesión de Londres y la comienza a leer. Y dices, igual. Pero aquí veo que en este capítulo quitaste algunos párrafos.
pero yo veo que aquí aumentaste una frase que no la pusimos nosotros. Ah, y yo veo que aquí aumentaste algo que realmente no es como nosotros creemos. ¿Cuál es la explicación que ellos tienen para dar? Quiero que leamos sus propias palabras, pero luego quiero, y tengo aquí en el apunte para ti, alguna forma de división para entenderlo de una manera mucho más clara. Mira, miremos lo que dice aquí en la carta introductoria. Dice, aquí, ciertamente, por cierto, quiero decirles, cuando uno lee un documento antiguo como este, ellos no usaban muchos puntos. Punto y coma, punto y coma, eran frases larguísimas y por eso párrafos inmensos, es el tipo de inglés antiguo y hemos tratado de traducir aquí de la manera más literal posible, pero por eso en realidad esto debería ser otro párrafo, porque aquí está hablando de otra cosa. Así que mira desde donde pinté ahí con amarillo, ciertamente, nota lo primero que dice, algunas cosas han sido añadidas en algunas partes, algunos términos han sido omitidos y unos pocos han sido cambiados. Tres cosas que afirman que hicieron. Añadieron, omitieron y cambiaron. Pero luego afirma, pero estos cambios son de una naturaleza de la que no necesitamos dudar, pues no habrá ninguna acusación o sospecha de no sanidad en la fe por parte de los lectores de la misma contra ninguno de nuestros hermanos por cuenta de esos cambios. Nota, tres palabras que yo lo he puesto aquí en primer lugar como si fueran las particularidades de esta edición. ¿Ok? Estoy mirando ahora nuestro apunte. Primero la palabra añadiduras. Añadiduras. Pregunta a la clase, ¿qué es una añadidura? Algo que se aumenta. Algo que se aumenta, algo que no estaba allí y que... Ajá. No lo pinta. Bueno. Algo que no estaba allí. Mira, hermanos, cuando tú comparas la confesión de Westminster con la nuestra o con la de Saboya, hay ciertas frases que a veces aparecen que no están en las otras dos confesiones de fe. Cuando aparece una frase añadida, acuérdate lo que te voy a decir, no siempre es un cambio en la doctrina. Nuestra confesión de fe, así como la de Westminster, te expliqué que tenía su propio propósito, era poder reivindicar el nombre de la Reforma inglesa, pero también el poder hacer una declaración universal de la fe reformada. Eso es lo que ellos tenían. Los congregacionalistas tenían su propia meta al hacer la edición de la confesión de fe, pero los bautistas tenían sus propias luchas también. Lo vamos a ver eso en nuestra primera clase mañana. Pero una de las luchas que ellos tenían, y te voy a dar un ejemplo aquí de una añadidura, es la comparación que les hacían con los anabautistas. Ya hablamos de eso. ¿Cómo eran los anabautistas? Eran radicales, ellos no creían en el Estado, ni creían en los reyes humanos. Y es gracioso que la primera confesión de fe enfatiza, nosotros pagamos nuestros impuestos y respetamos al rey. Y uno dice, ¿por qué dices eso en una confesión de fe? Bueno, porque eso es lo que lo estaban calumniando. Y otra vez, nuestro capítulo que habla del gobierno civil, no lo mires por encima del hombro. Ese capítulo es una declaración que nosotros no somos un grupo radical que dice yo no creo en lo que hacen los hombres, esos son leyes ilegítimas. No. Nosotros nos sometemos, somos buenos ciudadanos, pagamos nuestros tributos, honramos a quien tenemos que honrar. Incluso estuviéramos dispuestos a tomar cargos en el gobierno si eso fuera algo que podría honrar al Señor. En nuestros países latinoamericanos eso es casi imposible, ¿verdad? Pero si eso fuera así, sabemos que hubieron hombres que fueron primeros ministros de ciertos países como Bavinck, como hombres así, o como Kuyper. Kuyper creo que fue el primer ministro de Holanda o de los Países Bajos. Son hombres que sirvieron al Señor siendo teólogos y siendo hombres del Estado. Ahora, pero este es mi punto. En la fe bautista habían luchas que estaban bien marcadas. Anabautistas, cuáqueros, mañana vamos a hablar de ellos. Eran hombres y eran grupos que eran una lucha directa en nuestra fe bautista particular. Y entonces a veces tú vas a encontrarte con añadiduras en la confesión de fe nuestra que no están ni en Westminster ni en Savoy, que fueron puestas para poder aclarar, nosotros no somos como ellos.
Nosotros no somos anabautistas, nosotros no somos gente que cree o entusiastas que creen que Dios se sigue revelando. Nosotros no creemos en eso. Los presbiterianos no tenían que aclarar eso. Los congregacionalistas tampoco, nosotros sí. Porque a nosotros se nos estaba calumniando. ¿Me hago entender? Si tú revisas el primer párrafo del capítulo 1 de la Confesión de Fe, aquí lo tengo abierto, mi Confesión de Fe, mira aquí en la pantalla, capítulo 1, párrafo 1. Algunos saben muy bien esta añadidura. Esta primera frase, la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura, infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Toda esta frase no está en la Confesión de Westminster ni en la Confesión de Saboya. La Confesión de Westminster empieza, aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación. La de Saboya empieza, aunque la luz de la naturaleza, la nuestra empieza, la Santa Escritura es la única regla suficiente. ¿Por qué? Eso es una añadidura, eso no está en las otras, pero no es porque, ¿quién se atrevería a decir que los presbiterianos no creían en eso? O que los congregacionalistas no creían en eso. Claro que creían en eso, pero no lo pusieron porque no era la necesidad que tenían. Nuestra confesión de fe sí. Entonces, hay añadiduras que no son necesariamente un cambio doctrinal. Fueron añadidas por un asunto particular, pero hay otras que ciertamente sí son un cambio doctrinal. Si nosotros fuéramos, por ejemplo, al capítulo 8, al capítulo 26, que es el de la iglesia, nosotros podemos ver que la Confesión de Westminster llega hasta aquí, en donde se habla de la iglesia universal, la iglesia invisible, pero cuando tú vas al párrafo 5, esto ya no está en Westminster. De hecho, esto está en la plataforma de gobierno de Saboya, ni siquiera en la confesión, la declaración de Saboya. Los congregacionalistas tenían dos cosas. Una declaración de fe, que era la Confesión de Westminster editada, y una plataforma de gobierno, que era su eclesiología. Ellos tenían dos documentos separados. Nosotros resumimos esto y lo metimos en el capítulo 26. Somos más congregacionalistas que los congregacionalistas. Pero el punto es, esa añadidura definitivamente sí es un cambio, ¿sí o no? No con los congregacionalistas, pero sí con los presbiterianos. Así que cuando tú te encuentres con algo que ha sido añadido en nuestra confesión, que tu primer pensamiento no sea, en esto éramos diferentes. No, no, no. A veces esa era la necesidad, aunque creíamos lo mismo. A veces nuestros padres consideraron que eso podía ser quizás más útil y mejor que lo que había. Por ejemplo, déjenme darles un último ejemplo. El capítulo 8 no tiene en la confesión ni de Savoy ni la de Westminster, no tiene los últimos dos párrafos. Estos dos párrafos hablan del triplex oficio de Cristo, donde dice que como mediador Cristo vino como profeta, sacerdote y rey. Es una preciosísima doctrina. Eso no está escrito así como está aquí en los últimos dos párrafos del capítulo 8 en Westminster ni en Savoy. Es que ellos no lo creían como nosotros lo decimos. Claro que lo creían. La diferencia es que esto es tomado de la primera confesión del hombre. Entonces noten, nuestra confesión tiene tres fuentes primarias básicamente. Westminster, Saboya, pero nunca te olvides la primera confesión de Londres. A veces hay frases que las tomaron directas y las añadieron porque fueron sumamente útiles. Y esto es parte de esas añadiduras. Mira lo lindo del párrafo 10. A mí me encanta leerlo. Lo estaba explicando en el seminario antes de ayer, por eso tengo aquí pintado. Pero miren lo que dice. Este número y orden de oficios son necesarios, pues, y esto es nuestro. Por nuestra ignorancia teníamos necesidad de su oficio profético. Por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios, necesitamos su oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptables a Él. Pero en tercer lugar, y por nuestra renuencia y total incapacidad para volvernos a Dios y rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio de rey o su oficio regio para convencernos, someternos, atraernos, subyugarnos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. Qué lindo párrafo, ¿sí o no?
Este párrafo es nuestro, una añadidura. Pero, pregunta la clase, ¿es un cambio en la doctrina? No. Ellos vieron quizá oportuno ponerlo allí, ni siquiera era quizás una necesidad, pero ellos dijeron, esto lo podemos confesar aquí. Y lo pusieron en medio de la confesión. Así que, ciertamente, en primer lugar, hay añadiduras. Por el otro lado, también hay omisiones. Omisiones. ¿Qué significa una omisión? Que quitas algo, que lo omites, que lo pasas por alto, ¿verdad? Hay también omisiones. Ahora, hermanos, al igual que las añadiduras, las omisiones no necesariamente son un cambio doctrinal. A veces son simplemente un cambio editorial. Quiero que pienses en esto. Y este es uno de los ejemplos clásicos que trajo muchos estragos hace unos años entre los bautistas reformados. Escucha este ejemplo que te voy a dar. Hubo un tiempo en donde se comenzó a enseñar que los bautistas reformados no creíamos en el pacto de obras. Estoy hablando hace muchos años. Ellos no creían en eso. ¿Y cuál era la prueba? Que en el capítulo 6, donde se habla así en Westminster, la confesión de fe deja todo igual, pero quita esa frase. ¿Cómo quita la frase? Sí, la quita. Entonces decían, como la quita, entonces realmente los bautistas reformados no creemos en el pacto de obras. Eso es una cosa central en nuestro federalismo, en nuestra doctrina pactual. Otro día, y espero en otra ocasión, podamos estudiar mucho más de teología pactual, pero esa realidad comenzó a difundirse y muchos comenzaron a hablar de una administración adámica, en un pacto del Edén, una cosa así, pero no es pacto de obra. Eso no es lo que creemos porque nuestros padres lo cambiaron. Pero luego hay dos detalles importantes que pasaron por alto. La primera es que en el capítulo 19 dice pacto de obra. ¿Cómo? Dice pacto de obra. Y aparte, cuando tú lees obras como Benjamin Keach, que fueron firmantes de la Confesión de Londres, ellos hablan del pacto de obra. Entonces no es que lo negaron, pareciera que esa omisión es una edición. Quizás les pareció que era redundante, quizás les pareció que ya era obvio, quizás les pareció que no debía estar en ese lugar y lo pusieron más adelante. Sea cual haya sido la razón, no es una razón de un cambio en la doctrina, sino de un cambio editorial. Otro ejemplo clásico es, quizás tú has notado en tus estudios que la Confesión de Westminster nombra el capítulo 24 del matrimonio y del divorcio. Y nuestra Confesión de Fe solo dice del matrimonio. Y uno dice, ¿qué pasó allí? Ya no falta aquel radical que se para y dice, es que los bautistas reformados no creemos en el divorcio. Espera, no creemos en el divorcio, ahora nadie se divorcie. Pero esa no es la razón. Y hay razones de fondo. Una vez me senté con el doctor Renihan a preguntarle, y él me dijo, ahora es bien complicado, pero te voy a explicar. Confesar, igual que los presbiterianos, el divorcio, ponía a nuestros padres en una posición legal casi imposible. No es que ellos no creían en eso, es que ellos no se podían divorciar, porque era algo que tenía que ver con una conexión entre el Estado, la Iglesia, etc., que simplemente no se podía firmar. Prefirieron el silencio, creyendo la doctrina, pero no quisieron confesarla porque no se podía aplicar de la misma manera por un asunto político. ¡Qué interesante! Pero podrías cometer un gravísimo error al interpretar la confesión si por la omisión tú dices, ahí hay un énfasis doctrinal. No lo hay. Hay una realidad histórica que sería bueno seguirla estudiando, pero no hay un cambio en la doctrina. ¿Me hago entender? Así que ellos afirmaron, hay añadiduras, ya las hemos visto, a veces implican cambios doctrinales, pero muchas veces no. Hay omisiones que a veces implican cambios doctrinales, pero no necesariamente. Pero también hay cambios. Y estos cambios se podrían estar refiriendo a, por ejemplo, frases o palabras que se usan diferente en la Confesión de Westminster y la Confesión de Londres. Quizá el ejemplo más clásico de esto que viene a mi mente es en la doctrina de la Trinidad. ¿Alguien sabe cómo se habla qué palabra se usa
al hablar de la subsistencia en la doctrina de Westminster? Dice, hay una esencia y tres personas. Y nuestra confesión de fe dice, hay una esencia y tres Sustancias. subsistencias. Subsistencia. Sustancia es una palabra que también es correcta, sin embargo, sustancia a veces se puede usar como esencia. Entonces, si dices que hay tres sustancias, me estás diciendo que hay tres dioses. Subsistencia es el modo de existencia de algo, de un ser. Hay tres formas de existencia en el único Dios verdadero. No me pidas que te explique más allá de eso. Nadie puede, ni nunca lo entenderemos más, pero es una realidad importantísima, cristiana, fundamental. Nadie se atrevería a decir, ahí hay un cambio, nosotros no creemos la misma doctrina de la Trinidad que ellos. Eso sería una locura. Porque si alguien no cree la misma doctrina de la Trinidad que Westminster, no es cristiano. Nosotros creemos la misma doctrina. Pero ¿por qué la palabra subsistencia en vez de personas? Bueno, no es mi interés meterme en algo muy profundo ahora, pero hay explicaciones históricas y hay explicaciones técnicas. Hay explicaciones históricas, como por ejemplo, por decirles rápidamente, uno de los contextos históricos de nuestra confesión de fe fue la vida de un hombre llamado Thomas Collier. Este hombre fue un bautista enviado por las iglesias de Londres a plantar iglesias, que cambió su doctrina y se volvió unitario. Y él escribió una confesión de fe diciendo, esta es la fe de los bautistas. Imagínense la tragedia. Cuando los pastores de Londres descubrieron eso, se reunieron y le pidieron a Nehemiah Cox que escribiera un libro para refutar lo que él estaba diciendo. Todo esto es antes de la confesión de fe. Escribe, y una de las cosas que él usaba era, nosotros creemos en una subsistencia. Es un término tramposo. Él estaba hablando de una sustancia, estaba hablando de una persona, en realidad él estaba hablando de una persona, porque él era modalista, él no creía que había Padre, Hijo, Espíritu Santo, él creía que era la misma persona, que a veces aparecía como Padre, a veces como Hijo y a veces como Espíritu Santo. Y usó la palabra subsistencia para enseñar su error, su herejía. Entonces no es raro si Nehemiah Cox se cree que fue uno de los editores de la confesión que intencionalmente hayan usado la palabra. Nosotros creemos en tres subsistencias, no en una. Eso es lo que dice él. Nosotros creemos en tres subsistencias. Y de hecho, esa es la razón histórica más importante. Ahora, si nos queremos meter en una razón técnica, podríamos decir, no necesariamente esta fue la razón de su cambio, pero la palabra persona, inevitablemente, aún en español o en cualquier idioma, tiene la idea de individualidad mucho más marcada que la palabra subsistencia. Y sin querer, nosotros solo podemos pensar en los términos que nosotros entendemos. Y el término persona es un término en el que tú piensas en cada uno de nosotros como un individuo. Tú eres una persona, yo soy una persona. Entonces, sin querer, tú haces una distinción. Y si tú haces esa distinción al usar el término persona en Dios, corres el peligro de creer que hay tres dioses, en vez de creer que hay uno solo y hay tres subsistencias. Es una razón técnica, creo que hay muchas razones y explicaciones útiles en eso, pero pareciera que la razón más correcta para afirmar lo de el cambio históricamente es la idea de el cambio para contradecir lo que Thomas Collier estaba enseñando. ¿Ok? Quiero que me dejes decirte entonces tres principios aquí. Con esto vamos a cerrar esta lección. Pero tres principios que espero que te sirvan en tu hermenéutica de la confesión de fe. ¿Cuáles son estos tres principios? Mira, en primer lugar quiero que te acuerdes de esto que te voy a decir. Cuando se usaron palabras en la confesión de fe, se las usaron intencionalmente. Cuando tú sabes que alguien está hablando intencionalmente, tú le prestas atención a las palabras, ¿sí o no? Y por eso puedes hacer un buen análisis. Así que todo cambio, toda cosa es digna de ser analizada, de ser pensada, de ser estudiada. Te doy un ejemplo. Ellos no usan la expresión, en el capítulo 1, párrafo 6, Westminster dice
que Dios revela su verdad de dos maneras, a través de su palabra. De una manera expresamente dicho, que es con las mismas palabras, pero luego usa otra expresión que es por buenas y necesarias consecuencias. Esa es la expresión de Westminster. Nuestra confesión de fe dice, lo expresa de manera directa, expresamente, y luego dice, y todo lo que está necesariamente contenido. Ahora, escúchame bien, las palabras no son coincidencia, las palabras no son sueltas, y a veces cuando tú analizas, la palabra tiene una connotación histórica, la palabra tiene una clarificación histórica, o a veces el cambio de palabras tiene un cambio doctrinal. Y creo, sinceramente, que ese cambio en el párrafo 6 es un cambio doctrinal. Es la manera en la que nosotros hacemos hermenéutica. Ellos a veces pudieran decir, así como yo puedo llegar a la conclusión de que Dios es 1 y 3, porque yo veo estos argumentos. No dice la palabra Trinidad en la Biblia, pero dice los nombres que solo le pertenecen a Dios se los dan al Hijo. Los nombres que solo le pertenecen a Dios se los dan al Padre. Los nombres que solo le pertenecen a Dios se los dan al Espíritu. Así que si alguien tiene ese nombre, es Dios. Por lo tanto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Eso es una consecuencia bíblica. Y nosotros creemos en eso. Lo que no creemos es que tú puedas aplicar consecuencias para llegar a cosas como el bautismo. ¿Por qué no? Porque el bautismo es una ley positiva que Dios la reveló y que no puede llegar ahí por conclusiones, sino por revelación. Entonces, nadie podría haber sabido cuál era el tipo de animal que se tenía que sacrificar en el día de la expiación si Dios no hubiera dicho, tiene que ser un macho cabrío. No mires los árboles, no mires el techo, no importa cuánto sueñes, nunca lo vas a descubrir a menos que Dios te diga, es ese, ¿sí o no? Los presbiterianos, tristemente, llegan a una consecuencia lógica. Cuando tú les preguntas, ¿cuál es tu argumento bíblico para llegar al bautismo? No sé si alguna vez le has preguntado eso a un presbiteriano. Muchos presbiterianos que llegan a la iglesia, o mucha gente que llega a la iglesia presbiteriana, le cuesta muchísimo el tema del bautismo de infante. Primero porque tenemos una conexión entre el bautismo de infante y la iglesia católica romana, pero segundo, porque es bien difícil demostrarlo con escritura. Adivina por qué. Porque no hay ningún solo texto que enseñe el bautismo de infantes. Entonces, ¿cómo llegan a esa conclusión? Por consecuencias. Mira, el pacto de Dios, el pacto de gracia, fue revelado en el antiguo pacto, pero también en el nuevo pacto. Ellos dicen el mismo pacto en dos administraciones diferentes. Si es el mismo pacto en dos administraciones diferentes, tiene que haber conexiones. Aquí, en el pacto con Abraham, que es el pacto de gracia, una de las administraciones, es el creyente, que es Abraham y sus hijos. Y los hijos de Abraham son parte del pacto. Y Abraham tuvo que poner la marca sobre ellos, que es la circuncisión. En el nuevo pacto debe ser igual, aunque no haya un texto que enseñe eso, es el creyente con sus hijos. Y la marca en el nuevo pacto ya no es la circuncisión, es el bautismo. Entonces, como aquí se hace así, aquí se hace así. Porque es el mismo pacto en dos administraciones diferentes. Te voy a decir una cosa, eso tiene mucho sentido lógico, pero es una consecuencia de algo que tuvo que haber sido revelado. Si eso fuera así, Dios tendría que haber dicho, los niños tienen que ser bautizados. Y no hay ningún solo ejemplo bíblico, ni explícito ni implícito, que te haga pensar que los niños son bautizados. Los argumentos típicos es, pero mira, cuando Lidia dice que se bautizó con toda su casa, cuando Cornelio con toda su casa, el carcelero Filipo con toda su casa, ¿qué es lo que te dicen? Lo más probable es que ahí habían niños. Lo más probable no es una forma de hacer doctrina. Y lo más probable, es muy interesante, todos los bautistas en la historia han respondido que realmente hay muchas maneras de afirmar que no era lo que pasó. Por ejemplo, dice que en una de esas casas los que creyeron fueron bautizados y luego todos tenían gozo de haber recibido la palabra y disfrutaban con los hermanos. No es un niño que se bautizó por su papá. Eran personas que habían creído. Y si los hijos de Cornelio se bautizaron, es porque creyeron también. Y entonces, ese tipo de claridad siempre lo vas a encontrar en nuestra literatura, porque para nosotros
ese cambio en el párrafo es un cambio bien importante que no es simplemente fraseo para que suene más claro, es para aclarar que nosotros sí creemos en las implicaciones, en las consecuencias bíblicas, claro que creemos, por eso creemos en la Trinidad, pero no creemos que puede llegar a esa conclusión en cosas como la adoración o las leyes positivas. Eso es bien importante. ¿Sí? Muy bien. Así que cuando leas la confesión de fe, en primer lugar, acuérdate que el uso de las palabras es completamente intencional. En segundo lugar, no toda variación en la confesión significa que hay un cambio doctrinal. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Subsistencia por persona. Aquí se añade la escritura es la única regla. Ellos también lo creían, pero se añadió por razones que podamos entender o no, no son un cambio en la doctrina. Pero el tercer principio es, hay cambios y ediciones que sí evidencian verdaderas diferencias. Si tú lees nuestro capítulo de el bautismo y lees el de ellos, hay un poquito de diferencia. Déjame mostrarte, para que ninguno piense que estamos inventando lo que los presbiterianos dicen. Déjenme abrir aquí. Alcanzan a ver, ¿verdad? Voy a hacer un poquito más grande para que lo vean más poderosamente. Porque eso es lo máximo que puedo hacer. Vamos a ir al capítulo sobre el bautismo. Mira lo que dice el capítulo 28, que es sobre el bautismo. El bautismo es un sacramento del Nuevo Testamento instituido por Jesucristo no solo para admitir solemnemente a la persona bautizada en la iglesia visible, sino también para que sea ella un signo y un sello del pacto de gracia, de haber sido injertados en Cristo, de la regeneración, de la remisión de pecados y de su entrega a Dios mediante Jesucristo para andar en vida nueva. Este sacramento, por institución del propio Jesucristo, debe continuar en su iglesia hasta el fin del mundo. Este párrafo es muy parecido. Es una contradicción para ellos, pero es muy parecido al nuestro. Piensa en esto. Según esto, ¿qué es el bautismo? Es una señal, es un sello de haber sido injertado en Cristo y de la regeneración y de la remisión de pecados. Todo el que se bautiza, ¿qué es lo que señala al ser bautizado? Es una confesión pública. Está diciendo que ha sido injertado en Cristo, que sus pecados han sido perdonados. Eso me suena bautista, ¿no le suena a ustedes bautista eso? Bueno, mira lo que dice el siguiente. Exactamente, porque ¿cómo tú bautizas a un niño si estás diciendo que el bautismo es un sello de la regeneración? Explícamelo. No, déjame explicarte lo que pasa. Ya cuando me tienes que explicar algo, después de que has dicho algo, es un poquito difícil. Porque estás afirmando algo que estás contradiciendo en la misma práctica. Mira lo que dice después. El elemento externo que debe usarse es el agua, el cual la persona nombra la Trinidad, y luego añade algo que no está en nuestra confesión, por un ministro del Evangelio legítimamente llamado por ello. Interesantemente, eso no dice en nuestra confesión. 3. La inmersión de la persona en el agua. ¡Oh, que ahí me dolió! ¿Le dolió a ustedes o no? No es necesario. Por cierto, el otro día me escribió un hermano de Cuba. Solo para que piensen. Pastor, un consejo. Tengo una hermana que es creyente. Está viejita. No la puedo bautizar por inmersión, porque tiene una traqueotomía que dice que si se la sumerge en su cuerpo, se muere. ¿La puedo bautizar por aspersión? No, esa es la primera respuesta. No, porque esa no es la forma bíblica. Pero entonces, ¿cómo hago con su membresía? Bueno, creo que puede ser una persona recibida con amor, como si fuera un miembro, reconocida y en una circunstancia muy especial, pero quizás no formalmente recibida como miembro, porque no puede ser bautizada. Sin embargo, hay una condición allí que muestra que es una verdadera creyente y que está impedida, pero no quebrantes los principios, porque algo lo haga muy difícil. ¿Me hago entender? Si alguien está en una cama, en un lecho de muerte, me preguntaron eso el otro día, y ya no se puede parar de su cama, ¿puedo ir y mojarle la cabeza y hacer una unción como bautismo? No. Él no necesita el bautismo para ser salvo. Tristemente no puede
practicar eso que es parte de los mandatos del Señor. Sin embargo, el Señor lo sabe. Y Él tiene que tener paz en su conciencia. Pero no quebrantes la Escritura. No lo hagas. Eso es importante pensarlo. Que nuestros principios nos guíen. Yo he escuchado unos casos tan difíciles. Uno se queda a pensar, pero ¿cómo puede ser que existe ese caso? Es más que la imaginación que alguien puede tener. Pero el principio es el mismo. No quebrantes los principios. Ahora, sigamos leyendo esto que duele un poquito el alma ahí. El bautismo es correctamente administrado mediante la aspersión o efusión del agua sobre la persona. ¿Cuáles son las citas bíblicas que usan? Siempre me pregunto, vamos a mirar a ver qué. 41. Hechos, 2:41. Hebreos 9:10, luego está Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron en aquel. Ya. ¿Cuál es la explicación de ese texto? Y se bautizaron como 3,000. Otra vez, es pura lógica. Así como no, es que en la casa de Cornelio tuvo que haber habido un niño. ¿Cómo haces para bautizar 3,000 personas? No podía bautizar. Quizás me demoré 3 días haciéndolo, pero no los voy a bautizar de otra manera que no sea por inmersión. ¿Sí o no? Es que piensa, tiene que ser práctico, que seguramente hacían filas y les iban tirando agua en la cabeza. No te imagines. No te imagines. Mira lo que dice la Escritura. Así que bueno. Pero antes de eso el texto dice los que recibieron su palabra. Correcto. Es Antes de correcto. hablar del bautismo dice los que recibieron. Ahora, piensen esto, Carlitos. Ellos no niegan, esto es lo que yo aprendí, no niegan que se puedan bautizar los que se han arrepentido. Es decir, si tú eres un inconverso y vienes a la iglesia presbiteriana y te arrepientes, lo que Dios te llama a hacer es bautizarte después de haber creído. No te puedes bautizar antes. Tus hijos, el junior que esté al lado tuyo, se tuvo que haber sido bautizado si tú ya eras creyente desde que nació. Entonces ellos no niegan el bautismo para creyentes. Lo que niegan es que es solo para creyentes. Ese es el problema con el presbiterianismo. Pero por el otro lado, la forma de bautismo es un problema. ¿Qué pasa, pastor, si viene un presbiteriano que viene a Estocolmo y no hay iglesias presbiterianas donde congregarse, pero él quiere ser miembro de la iglesia y dice que se somete, que está bien? Primera pregunta. ¿Fuiste bautizado siendo un creyente? ¿Cómo? No, yo me bauticé cuando era niño. Entonces no ha sido bautizado. No, yo ya me bauticé, pastor, cuando era un creyente. Yo llegué siendo inconverso. Entonces, ¿cómo fue tu bautismo? ¿Por aspersión o por efusión? No ha sido bautizado. Es difícil, porque nosotros realmente amamos y creemos que los presbiterianos son nuestros hermanos. Y estamos hablando de todo eso en esta clase, ¿sí o no? Sin embargo, no podemos transar con esa doctrina. Es chiquito, es poquito lo que hemos añadido bautista en nuestra confesión. Pero eso chiquito es importante. Podemos reconocerlo como hermano, absolutamente. Puedo invitar a predicar a Joel Vicky, que fue bautizado siendo un niño. Sería un honor que predique en nuestro púlpito. Ser miembro de la iglesia es otra cosa. Nos tendría que dejar de pensar si lo aceptamos. Eso. Y si Joel Vicky viene a pedir membresía a tu iglesia, no, Joel Vicky, te amamos, pero Nosotros tenemos un caso en nuestra iglesia de un hermano que insistía en formar parte de la membresía y todo eso, pasó el proceso, pero el hermano no se quería bautizar porque decía que él ya se había bautizado. Cuando intentamos darle se había bautizado cuando él inició buscando a Dios. ¿fue la iglesia presbiteriana? No, él se bautizó en una iglesia adventista. Wow. Y él decía, yo ya estoy bautizado. Porque yo me bauticé creyendo en Cristo con fe. Déjeme hacer una observación interesante ahí. ¿Qué es lo que hace que un bautismo sea legítimo o no? Esa es una pregunta bien importante en nuestra teología del bautismo. Alguien podría decir, el agua, muy bien. Si no fuiste bautizado con agua, no fuiste bautizado, ¿sí o no? Inmersión, ¿estamos de acuerdo? La fórmula trinitaria, ¿estamos de acuerdo? El ministro que los presbiterianos dicen sí es parte de lo que hace legítimo el bautismo, no aparece en nuestra confesión de fe. Y es muy interesante, porque ¿qué pasa si te bautizó una pastora? Estoy poniendo ejemplos bien radicales. Te bautizó una pastora en una iglesia mala, pero tú eras cristiano.
el Señor te salvó, fue por inmersión en la Trinidad y fue en agua. ¿Es ese bautismo válido? ¿Sabes cuál sería la respuesta? Sí. Detesto que te haya bautizado una pastora. Pero no por eso te tienes que volver a bautizar. ¿Me vamos a entender? Porque ella no legitimiza tu bautismo. Les voy a poner otro ejemplo para poder entender esto de una manera un poco más radical. Si el que legitimiza tu bautismo hace legítimo, es decir, si el ministro es quien hace legítimo tu bautismo, entonces tiene que ser un ministro correctamente ordenado y por supuesto un cristiano. ¿Qué pasaría si el que bautizó a Luis, después de 20 años, se aparta de la fe y demuestra que nunca fue cristiano? ¿Qué pasa con ese bautismo? No fue legítimo entonces porque el que lo bautizó ni siquiera era cristiano. Menos ministro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa allí? Yo digo, si esa fuera la verdad, tendríamos que estar, por favor, que ese pastor no se aparte. No tendría sentido vivir así. Ahora, lo que sí tiene sentido es que nosotros vemos en un orden correcto. Yo espero que ninguno de ustedes viva en las excepciones después de saber cómo es la práctica correcta. Algunos de ustedes los conocí en excepciones. Gracias a Dios, ahora con una iglesia con miembros, ordenado correctamente al ministerio, perfecto, ese es el camino. Pero una vez que uno tiene eso claro, usar las excepciones es como volver hacia atrás o cometer algo que es como pecado al final. Ya conociendo, claro. Ya conociendo, sabiendo lo que es. Ahora, eso es importante para nosotros, que nadie hoy bautice a alguien sin ser un ministro ordenado. Eso es lo que creemos los bautistas. Si alguien fue bautizado, o si tú bautizaste a alguien no siendo un ministro ordenado, ese bautismo sigue siendo bíblico. Si él era creyente, si fue trinitario, si fue por inmersión. Pero espero que hoy ya no lo sigamos haciendo así, porque estamos tratando de vivir en lo ordinario, ¿verdad? Sin embargo, esa es una pregunta importante, ¿no? Sí me afectaría que alguien diga, yo fui bautizado en iglesia adventista. No me afectaría quién te bautizó tanto como me afectaría en qué momento de tu fe fuiste bautizado, si ellos no predican un evangelio completo ni correcto. Entonces realmente tienes que entender esto. Aunque parecía un bautismo bíblico, aunque fue hecho por un pastor, aunque fue en la Trinidad y aunque fue por inmersión, si tú no puedes con una limpia conciencia reconocer que tú eras un cristiano entendiendo verdaderamente el evangelio, ese bautismo no fue un bautismo. Entonces, hay una apelación aquí, más que simplemente un checklist, ¿verdad? Dime quién te bautizó. No, eso no vale. Más que eso, es, mira lo que hace legítimo tu bautismo. Y muchas veces, tristemente, en la iglesia adventista no se predica el evangelio. Yo estudié en un colegio adventista 14 años. Desde prekinder hasta el último año de secundaria. Era el CADE más cercano a Santo Domingo, allí donde yo viví. Y fue donde yo estudié. Y yo hablaba con los profesores. Yo después ya, el Señor me salvó a los 15 años. Yo era estudiante todavía en el colegio. Y me agarraron unos debates con esos profesores. Yo, muchacho, tenía que ir leyendo por qué guardamos el domingo, ¿verdad? Por eso me metía en candela con el sábado. Pero era triste escuchar a los profesores, yo preguntarles abiertamente, si el Señor viene hoy, ¿usted va a estar con Él? Bueno, el Señor sabrá. Nunca una respuesta, pues claro, porque Él me ha salvado por su gracia. Siempre estaba mezclada las buenas obras, el guardar el día de reposo. Un día me peleé con uno, íbamos en un taxi, iba un taxi compartido, y yo comienzo a hablarle del evangelio al taxista, y el que iba al lado mío era adventista. Y sin pereza ninguna le sacó el séptimo día. ¿Por qué hay que guardar el día si te quieres ir al cielo? Y yo ahí mismo lo fui reprendiendo. Aparte de mí, Satanás. ¡Bájate! Pero piensen en eso. Si el sábado es necesario guardar. Yo le pregunté a este hombre. O sea que si yo creo en el Señor Jesucristo, si yo hago esto, si yo me he arrepentido, pero no guardo el día de reposo, ¿no soy salvo? No. Porque Elena G. de White vio el cuarto mandamiento por encima de los demás. Y el que no lo... Ok. Imagínate, te conviertes del lunes y te mueres del miércoles. Imagínate. Exacto. No lo guardó, ¿te acuerdas? Ahora, todo eso son parte de nuestras conversaciones prácticas. Pero, volviendo a nuestro tema del bautismo y de este tema de la confesión.
es importante ver estas diferencias, porque sí hay diferencias. Y de hecho, ellos no lo negaron. Pero ellos lo hablaron con mucha franqueza, con mucha humildad, y lo hablaron exponiéndolo abiertamente. Si me vas a juzgar, estos son mis argumentos. Hablemos a partir de allí. Ellos no tenían miedo al debate, no le tenían miedo a escribir panfletos o tratados en contra del bautismo de infantes. De hecho, eso es lo que vas a encontrar muchas veces, porque ese era su tema. En todo lo demás estaban de acuerdo. ¿Por qué hay tanto sobre el bautismo? Porque eso es lo que no estábamos de acuerdo. Entonces, si vas a escribir sobre la ley, ¿para qué voy a escribir? Tienes a John Owen, tienes a Samuel Bolton, anda, léelos a ellos. Pero si vas a hablar del bautismo, ven acá, vamos a hablar. Si vas a hablar de la iglesia, ven acá. O lea a Owen, o déjame explicártelo yo. De hecho, Benjamin Keach, en su libro La gloria de una iglesia verdadera, dice: esto es solamente un pequeño tratadito para mi iglesia, porque los congregacionalistas han escrito mucho y bien sobre este tema. ¡Oh, qué lindo! Pero ese tema, ese sí es nuestro. Membresía regenerada, bautismo solo de creyentes, solo por inmersión. Esos son los temas bautistas que lo vas a encontrar siempre. Déjame leer el texto y con esto terminamos esta lección. Dice: no solo deben ser bautizados los que realmente profesan fe y obediencia a Cristo. ¿Duele eso, no? Sino también los infantes, hijos de uno o de ambos padres creyentes. ¿Qué texto se utiliza para eso, pastor? Vamos a mirar, vamos a instruirnos aquí. El de Cornelio. Si no, ellos miren, por default, siempre en el Antiguo Testamento, pacto de Dios con Abraham, y siempre en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 7, en donde Pablo dice: por lo tanto ahora tus hijos son santos, si no fueran impuros. Santo, ¿qué significa eso? Entonces lo que significa allí significa lo mismo que el esposo inconverso. Entonces también bautiza a tu esposo inconverso, porque también dice que es santificado por la mujer que es creyente. El otro texto es: y esta promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Y hasta ahí se queda. Y después dice: y para todo aquel que el Señor acercar. Esa parte no lo dice. Para vosotros y para vuestros hijos. Y luego el otro texto que usan es el ejemplo de las casas o las familias bautizadas completas. Entonces es normalmente lo que se utiliza. Mira, si hago clic aquí, dice, sí, Marcos, Hechos 8, si crees, sí, que bueno, aquí están los que han creído. Ahora dice los infantes. Génesis 17, por supuesto. Gálatas 3, la bendición de Abraham a los hijos. Colosenses 2, 11 al 12. Hechos 2, 38 y 39. Pero les digo: arrepentíos y bautícese, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Son los textos. Pero Pablo también dijo alguna vez: no todo el que desciende de Israel es israelita. Eso es correcto. Y de hecho el mismo texto de Hechos 2 lo explica. Para vosotros, para vuestros hijos y para todo aquel que el Señor atrayere. Es decir, de vosotros y de vuestros hijos y de todo el mundo. Es una promesa abierta a todos, y el que cree puede ser bautizado. Eso fue lo que dice claramente la predicación apostólica. Tristemente es imponer una hermenéutica sobre lo que dice claramente la palabra de Dios. Muy bien, nos quedamos todavía con una partecita de esta lección, pero lo vamos a hacer en nuestra siguiente lección. Espero que hasta aquí nuestros motores estén afinando con la confesión. No hemos ni empezado a mirarla, pero espero que estas cosas realmente nos ayuden. Hermanos, en los años míos de estudiar la confesión, estas son las cosas que uno dice: me hubiera encantado escucharla al principio. Porque a veces uno enseña, lo leo, esto es lo que dice, esto es lo que significa, pero cuando tú ves que eso tiene como un mundo ahí debajo, tú dices: oye, ¿cuánto más pude haber enseñado, pensado, argumentado? Pero todavía estamos a tiempo, esa es la buena noticia. Y nuestras iglesias son jóvenes, así que hay la oportunidad de enseñarles bien y de instruirlas bien. El que tiene la ventaja aquí es Ronnie. Es el hombre que va a empezar desde el principio poniendo bien el fundamento. Mira, esta gente Ronnie va a tener que como hacer algunos arreglos. Tú pones bien ese fundamento ahí desde el principio. Muy bien, ¿qué les parece si oramos y terminamos aquí nuestra lección? Amado Señor, gracias por darnos la oportunidad de pensar en esta preciosa verdad de nuestra fe. Ayúdame, Señor, no solamente a transmitir esta verdad, estos principios, sino también
a poder contemplar la gloria, Señor, de tu palabra siendo expuesta, resumida, afirmada, confesada por medio de este documento antiguo, humano, imperfecto, pero que ha servido y sigue sirviendo para el beneficio de nuestras iglesias. Te pido que bendigas ahora también nuestro almuerzo y el tiempo que vamos a pasar juntos de comunión. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Gracias.